Biblia? Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de los Hechos, capítulo 3. Y quiero hablarles de 5 puntos importantes de este pasaje bíblico, donde vemos una iglesia que está viva ante la necesidad de aquellos que se presentan ante los discípulos. Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante. Si usted lo tiene, dígame un amén. Dice así la palabra de Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Creemos en el poder de la declaración. Levante sus manos al cielo, repita conmigo así esta oración. Señor Jesús, declaro sobre mi vida bendición esta mañana. Háblame al corazón y utiliza a mi pastor. Dale revelación, ciencia, profecía, gracia sobre gracia para ministrar tu palabra. Bien alta sus manos, dice: vacíame de mí y lléname de ti, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Son los primeros pasos de una iglesia que comienza a caminar con la ayuda de Jesús, pero sin la presencia corporal. Cristo les delega a sus discípulos el poder. Mayores cosas de las que yo hice, ustedes van a hacer. Y esa palabra también se extiende para nosotros. Mayores cosas de las que el Señor hizo es lo que la iglesia va a hacer en su conjunto como cuerpo de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Vienen tiempos complejos sobre el mundo, cambios estructurales, donde muchos de nosotros estamos viendo cosas, empezando a oír y a convivir con situaciones que nunca antes hubieran imaginado ni siquiera nuestros padres. Por ejemplo, el matrimonio igualitario, jamás lo hubiéramos imaginado, menos nuestros padres, nuestros antecesores. Cuestiones de cambios de sexualidad, pero no hormonal. Sin embargo, nos estamos acostumbrando, vamos como aceptando ciertas cuestiones que el mundo va cambiando, pero que el mundo más que nunca necesita a Cristo. La palabra de Dios dice que será como los tiempos de Sodoma y Gomorra. La palabra del Señor habla de la maldad de los hombres de los últimos tiempos. Estos cambios nos muestran entonces a cada uno de los que estamos aquí presentes que la venida del Señor está más cerca que nunca. Y yo creo firmemente que la iglesia de Cristo, nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, estamos entonces para llevar la palabra de Dios y darle salida a aquel que la está pasando mal, darle salida a aquel que está pasando una vida compleja, difícil, de confusión. Jesús ya no estaba, pero estaban sus discípulos. Y aquí están sus discípulos también. Estamos aquí porque creemos en el poder del Espíritu Santo. Me contaba una de las hermanas recientemente que ayer en la reunión de mujeres, la pastora Miriam oró sobre la llenura del Espíritu Santo. Ella está sentada con una niña cieguita al lado. La niña está mirando hacia el suelo. Todo el mundo está orando al Señor, pero la niña es ciega. La niña tiene unos 12 añitos aproximadamente, cieguita, mirando
con su rostro hacia el suelo. De repente, en el momento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo toma a la niña ciega. Empieza a temblar la niña, mientras todo el movimiento de mujeres están hablando en lenguas, están buscando a Dios, desde aquí, desde la plataforma, desde abajo las pastoras. La niña está tomada por el Espíritu Santo, empieza a temblar, la niña comienza a hablar en lenguas, esta niña ciega, y se recuesta sobre el cuerpo de la hermana y comienza a profetizarle la niña ciega de 12 años a esta hermana. Y comienza a profetizarle y le dice de cosas que le van a suceder, de cosas que le están pasando, de cosas que van a ocurrirle. La mujer no puede contener el llanto y se da cuenta que la niña que está ciega está tomada por el Espíritu Santo. Pueden haber cosas que nos pueden impedir físicamente ciertas cosas, pero no podrán nunca frenar el obrar del Espíritu Santo. Hay algo que empieza a ocurrir en la vida de la iglesia de este tiempo. Hay algo que comienza a ocurrir en la vida de la iglesia de este tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque nos vamos a tener que acostumbrar a ver al Espíritu Santo moverse entre nosotros. No solamente entre nosotros, sino en la vida de nuestros hijos. Vamos a ver como nunca al Espíritu Santo obrar en la vida de nuestros niños cuando vayan al jardín de infantes, cuando vayan a la escuela, porque allí también estará la necesidad de niños que necesitan el poder del Espíritu Santo. Prepárese para ver lo que nunca antes vio y para sentir el mover del Espíritu Santo cual nunca antes hubo sobre la faz de la tierra. Prepárese, acuérdese lo que le digo, porque empezaremos a ver cosas extraordinarias. La iglesia pensaba que al irse Jesús corporalmente, muchos, ¿qué iba a hacer de ellos? ¿Qué iba a pasar con ellos? ¿Cuál era la estructura que la iglesia iba a tomar? El Señor, cuando toma una persona, cuando tiene un propósito con algo o con alguien, el Señor utilizará todo, pero tendrás que tener resistencia. Hay personas que sufren la resistencia y no pueden ver lo que Dios va a hacer. Por favor, abrace a alguien, dígale: no te frenes en la resistencia, sino visualiza lo que Dios va a hacer. Hay gente, queridos hermanos, que cuando ven el problema se ahogan en el problema, pero no pueden ver más allá del problema. Y ese es un gran problema que muchos de los que estamos aquí tenemos. Viene el problema en la salud y no vemos lo que Dios va a hacer, que esa enfermedad es para ver la gloria de Dios. Vemos el problema económico y pensamos que nos vamos a quebrar, que nos vamos a fundir. No sabemos qué hacer y no sabemos que viene algo mayor. ¿Cuántos dicen amén? Vemos un problema con algún hijo y no sabemos que el Señor está obrando en la vida de ese hijo. Cuando tú no estás presente, el Señor está obrando en la vida de ese hijo, formando en esa persona que aparentemente está alejada en alguien que se está acercando para la gloria de su nombre. Cuando vemos la resistencia, observe usted que lo que viene es mayor. Estos discípulos estaban siendo resistidos. Eran discípulos que estaban como a la vista de todos, pero que había una persecución sobre la iglesia. Sin embargo, dice que llegan a la hora novena para orar al templo La Hermosa. Esa hora son las 3 de la tarde. La primera hora es las 6 de la mañana, pero la hora novena son las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde es el mismo horario que Cristo muere en la cruz. Jesús muere a las 3 de la tarde en la cruz del Calvario. Queridos hermanos, por eso le llaman la hora de la oración. Es la hora de la muerte, pero es la hora de la vida. En la hora del poder de la vida es donde Dios reconcilia al mundo por medio de la cruz. Qué bendición, queridos hermanos, que la hora de la oración es donde las cosas que aparentemente están muertas es donde recobran vida. Es el momento de la victoria. Queridos hermanos, primer punto que quiero compartirles es: Pedro y Juan tienen que orar. Usted y yo tenemos que orar, tenemos que buscar un momento para buscar a Dios, sea en el baño de tu casa, sea en la cocina de tu casa, sea en el fondo de tu casa, sea en el jardín de tu casa, donde sea, pero toma un tiempo para orar. Porque donde hay oración, las cosas que están muertas comienzan a vivir para gloria de su nombre. El que lo cree, diga un gloria a Dios, diga un aleluya. Yo creo que vienen tiempos donde vamos a tener que empezar a buscar a Dios. Y lo vamos a buscar con pasión, no como una oración repetitoria, no como una oración lejana, no como una oración mecánica, sino que puedas hablar con Dios de
de una manera tan fácil como hablarías con un amigo, con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu hija, que puedas hablar, que puedas derramar tu corazón, que puedas decirle a Dios lo que te está ocurriendo. Y eso es lo que ellos están haciendo. Tienen una relación muy íntima con Jesús. Estuvieron con Jesús, compartieron con Jesús, pero eso no basta, necesitan comunicarse con Él. Mire, Pedro y Juan estuvieron con Jesús, lo vieron cara a cara. La experiencia que ellos tuvieron fue mucho más fuerte que cualquier otra persona de aquel tiempo, porque ellos convivieron, ellos comieron, ellos vieron a Jesús descansar en la barca, ellos vieron a Jesús operar milagros, ellos tuvieron un trato muy cercano. Pero ahora que no están con Él corporalmente, físicamente, pueden reconocer que a través de este pasaje bíblico necesitan comunicarse con Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque todos los que estamos aquí hemos tenido experiencias con el Espíritu Santo muy fuertes. Pero no podemos vivir del pasado, no podemos vivir de cosas que nos ocurrieron, de momentos o ráfagas del poder de Dios en nuestra vida. No podemos vivir de recuerdos, tenemos que ingresar a la cámara secreta, debemos buscar a Dios, y el que lo busca a Dios, mire, siempre lo va a hallar para gloria de su nombre. Y si usted lo halla, usted tendrá la victoria. Si usted lo halla, usted tendrá la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda verdad que quiero compartirles es que este cojo pide cada día limosna a la puerta del templo La Hermosa. El hombre ya estaba acostumbrado a pedir. ¿Conoce gente que está acostumbrada a pedir? Gente que lo único que hace es pedir, demanda de los demás. Y si no le dan, entonces se queja. Y todos tienen y yo no. Todos tienen y yo no tengo. ¿A vos te pareciera que la vida es injusta? Ellos sí y yo no. ¿Por qué ellos sí y yo no? Y si tienen, ¿por qué no me dan? Gente que está acostumbrada a pedir. La clave no está en pedir siempre. La clave está en encontrar dónde está la fuente. Esa es la clave. Porque usted va a volver a pedir. ¿Recuerdan cuando la gente viene a Jesús y Jesús produce la multiplicación de los panes y los peces? ¿Se acuerdan? Unas 20,000 personas aproximadamente comen de unos pocos panes y peces. Todos están allí, los discípulos observan el poder de la multiplicación y le dan a la gente que está sentada entre grupos de 50 personas. Todos comen. Pero luego, en un pasaje más adelante, Jesús les habla fuerte y les dice: ustedes no vienen a mí por la palabra que yo les he dado, ustedes vienen a mí por los panes y los peces. Y la gente, cuando Jesús los confronta, porque le dice lo único, en otras palabras, Jesús les está diciendo: lo único que saben ustedes es pedir. Vienen a pedir porque se llenaron el vientre, vienen a pedir comida. Y la gente, ¿qué hace? Se ofende. Porque cuando le confrontás con la verdad, la gente se ofende. Y entonces cuando se ofende, la gente se va. Y en ese momento los discípulos dicen: Señor, se nos está vaciando la congregación. Parafraseado, ¿no? Muy fuerte lo que les decías a la gente. Y Jesús, que le dice: ¿quieren irse ustedes también con ellos? Váyanse. Queridos hermanos, la clave no está en pedir. Nosotros podemos pedir a Él, que es la fuente. Hay que acostumbrar a la gente a ir a la fuente misma. Cuando uno encuentra la fuente, es lo más extraordinario. Cuando uno puede encontrar esa veta de la fuente, que es Dios la fuente. Usted puede orar a Dios, usted le puede faltar, pero le puedo asegurar que Dios tocará el corazón de la persona que usted menos puede llegar a imaginar. Una hermana está diciendo con su esposo: me quiero ir de vacaciones. Me quiero ir de vacaciones. A algún lado nos vamos a ir. El marido mira y dice: mira, tengo para pagar 3 días de 700 pesos. 7 por 3, 21, 2.100 pesos. Podemos irnos 3 días, ¿qué te parece? Bueno, así que van, están en la casa del familiar, están charlando, y hay un hombre engreído ahí, egocéntrico, esa gente altiva, ¿no?